Hoy también, antes que nada, vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores. Cometemos mucho pecado delante de ti. Merecíamos ir al infierno, pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros y nos viniste la palabra de la verdad y nos salvaste a través del Evangelio. Hoy nosotros aprendemos tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Con su santa voluntad queremos vivir correctamente y rectamente en el resto de nuestra vida. Sobre todo, vivimos en este mundo para esperar el cielo. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Sabemos muy bien, tú quieres que ellos obtengan la vida eterna a través de nosotros, por lo cual queremos llevar bien la vida cristiana y cotidiana hasta que venga el Señor para predicar la palabra de la vida eterna. Hoy también necesitamos la buena enseñanza para conocer a ti verdaderamente. Todavía algunos hermanos no han llegado para escuchar tu palabra, aunque ellos están en donde quiera. Queremos que ellos vivan bien delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Lucas 22. Lucas 22, versículo 19-20. Lucas capítulo 22, versículo 19-20. Hermanos, leamos juntos. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, nosotros estamos aprendiendo dos ceremonias que el Señor nos ordenó. La vez pasada aprendimos acerca de el bautismo. El día de hoy
y vamos a meditar y pensar en la Santa Cena. Como yo les prediqué la vez pasada, toda la Biblia testifica a Jesús para que todos los hombres reciban el perdón de pecado, o sea, obtengan la vida eterna. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas ceremonias y figuras, sombras. Por ejemplo, el tabernáculo, el templo y la ley de expiación, la vida expiatoria y también el día de reposo, la luna nueva. Todas estas cosas, ceremonias y figuras, testifican a único Salvador, Jesucristo. Conforme las figuras que está escrita en el Antiguo Testamento, Jesús realmente vino al mundo y murió y resucitó y ascendió. Quiere decir que cumplió la salvación perfecta, la salvación eterna. La Biblia, Gálatas capítulo 4 y Colosenses capítulo 2 nos enseña la misma imagen es Cristo Jesús. Todas las sombras que están escritas en el Antiguo Testamento son figuras para testificar al único Salvador Jesucristo. Entonces, en nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, no necesitamos sombras, figuras, ceremonias para testificar a Jesús. Aún así, nuestro Señor nos ordenó dos ceremonias. Uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. ¿Por qué? Para que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana, predicando el Evangelio hasta que venga el Señor. Entonces, que los cristianos salvos aprendan y mediten dos ceremonias que el Señor nos mandó, es muy importante. Por eso, antes de aprender la Santa Cena, primero vamos a reparar brevemente acerca de bautismo. Como aprendimos, en la Biblia hay tres tipos del bautismo. Hay tres tipos del bautismo. Primero, de entre los judíos, los que se dieron cuenta de su pecado, ellos se acercaron a Juan Bautista para bautizarse. Solo ellos, luego, ellos fueron a Cristo Jesús. Por fin ellos recibieron la salvación por medio de Jesucristo. Solamente los que se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron, podían recibir la salvación, o sea, tener la vida eterna. Al contrario, en aquel tiempo había muchos judíos religiosos, sacerdotes, escribas, fariseos, intérpretes. Pero ellos se creían que eran justos. Ellos no conocieron que eran pecadores. Así que naturalmente ellos no necesitaron bautizarse por Juan Bautista. Juan Bautista bautizaba a los judíos que se dieron cuenta de su pecado, que
querían recibir la salvación. Esto se llama el bautismo de arrepentimiento. Pero los fariseos, sacerdotes, intérpretes, ellos no bautizaron el bautismo de arrepentimiento. Ellos mismos acarrearon la destrucción de Dios. Entonces la Biblia nos enseña, Señor, dos regalos preparó para los salvos y para los incrédulos. Al fin, los bautizados, ellos recibieron el perdón de pecado y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al contrario, los fariseos, ellos no recibieron la salvación, al fin ellos van a recibir el castigo eterno con fuego. Es muy diferente. Por eso la Biblia San Mateo, capítulo 3, versículo 11, 12, dice así. Despacio, oremos juntos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra de Juan Bautista. En el versículo 11, letra roja, dice así: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Jesús, Señor, bautizará en Espíritu Santo a los que recibieron la salvación. ¿Quién puede recibir la salvación? Los que se arrepintieron de su pecado. Ellos tienen el corazón anhelante de recibir el perdón de pecado, los cuales, a los ojos de Dios, son trigo. Por eso, versículo 12, su trigo en el granero. En esta palabra, el granero, ¿a dónde se refiere? El cielo. Por eso los cristianos salvos, para ir al cielo, ellos se arrepintieron de su pecado, ellos se dieron cuenta su pecado. Por eso toda la palabra nos enseña qué tan importante es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es la salvación, pero para recibir el perdón de pecado, para entender el Evangelio, sin falta, tiene que conocer, tiene que arrepentirse. Por eso, Señor bautizará en Espíritu Santo a los que recibieron la salvación. Al contrario, Señor bautizará en fuego a los incrédulos, a los que no arrepintieron de su pecado, los cuales se ven a los ojos de Dios una paja. Por eso, versículo 12, la paja en fuego. Los incrédulos van a ir al infierno y de ahí van a recibir el castigo eterno para siempre con
el fuego. En esta palabra, el fuego significa el fuego del infierno. Nuevamente vamos a pensar, hermanos. El arrepentimiento no es la salvación, pero el hombre, para recibir la salvación, para nacer de nuevo, para recibir el perdón de todos sus pecados, hay que arrepentirse. Por eso la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Para entender Evangelio, para creer en Jesús, para recibir la salvación, hay que arrepentirse. En este sentido, el arrepentimiento es muy importante. Entonces, nuestra iglesia, cuando sea seminario de la Biblia, último día, predica el Evangelio. Pero un día antes, nosotros predicamos acerca de pecado y el destino de los pecadores. Por eso, el bautismo de arrepentimiento de Juan Bautista, en este sentido, es muy importante. ¿Se me da a entender? También hay otro bautismo. Cristo Jesús, eres Dios. Él no tenía ningún pecado. Aún así, Jesús se bautizó. ¿Por qué? Jesús se bautizó. Esto nos mostró de antemano sobre su muerte y su resurrección. Para decirles de otra manera, el bautismo que Jesús se bautizó es nuestra salvación. Nuestra salvación. Por eso cuando Jesús se bautizó, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendía. ¿Qué creen que significa? La Biblia, Mateo 3, 16, 17, está explicando acerca de el bautismo que Jesús recibió. Leamos juntos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como dice esta palabra, aún siendo Dios, aún siendo Hijo de Dios, Jesús se bautizó. Pero Jesús fue bautizado y luego salió del agua. En este momento, el cielo está abierto. El Espíritu Santo descendía. Como yo les dije, Jesús se bautizó. ¿Para qué? Para mostrar su muerte y su resurrección. O sea, esto es nuestra salvación, significa nuestra salvación. En aquel momento, el cielo fue abierto. Quiere decir que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, aun siendo pecadores, pueden ir al cielo. Así que el cielo fue abierto. También el Espíritu Santo descendía. Quiere decir que cuando los pecadores reciben la salvación, en aquel momento el Espíritu Santo viene a los que recibieron la salvación. Por eso, el bautismo de Jesús significa nuestra salvación.
¿Sí se entiende? Y por último, hay bautismo, que los cristianos salvos, después de ser salvos, ellos se bautizan. Nosotros también, cuando sea retiro, los salvos se bautizan. ¿Qué significa el bautismo que los cristianos salvos reciben? Es importante, ¿por qué? Porque el bautismo no es la salvación, pero el bautismo que los cristianos salvos se bautizan es el testimonio externo de su salvación, de su fe. Por eso se puede decir que los cristianos salvos se bautizan. Esto es el testimonio externo de su fe, de su salvación. Para entender esta palabra, vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 12 al 15. Colosenses 2, de versículo 12 a 15. Yo les leo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como dice esta palabra, nuestro bautismo es nuestro testimonio externo sobre nuestra fe, nuestra salvación. Por lo cual, los cristianos salvos, siendo bautizados, deben vivir así. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como dice esta palabra, el bautismo de los cristianos salvos es el testimonio externo de su fe, de su salvación. También, cuando cristianos salvos se bautizan, en este bautismo hay significado, hay propósito, que es la determinación de llevar bien la vida cristiana, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, delante de mi familia, delante de mis vecinos, delante de mis amigos, delante de todos los hombres, delante de Dios. Ellos pueden determinar la vida del futuro. Por eso la Biblia Gálatas 2, vamos a ver la Biblia Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20.
Gálatas 2, versículo 20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros nos bautizamos, en nuestro corazón tenemos que tener esta determinación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, en conclusión, el bautismo significa la vida para sí mismo es terminada. ¿Sí se entiende? Entonces, el bautismo que nosotros nos bautizamos tiene el propósito, determinación, el significado muy importante. Toda la Biblia nos enseña, los bautizados no viven para sí mismos, sino para Señor. Los cristianos salvos viven no para sí mismos, sino para Evangelio. Por eso el bautismo significa que la vida para sí mismo es terminada. Por eso la Biblia, Romanos capítulo 14, dice, los cristianos salvos, ¿por qué viven en este mundo que está lleno de pecado? Los salvos, en el resto de su vida, viven para Señor, para Evangelio, para que sus seres queridos reciban la salvación, obtengan la vida eterna, para que ellos vayan al cielo. Por eso los bautizados, los cristianos salvos, viven. Leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Cómo puede decir así? Hermanos, ¿cómo puede decir así? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí, por ustedes. Jesús resucitó para mí, para ustedes. Por eso, Señor nos pidió, tal como dice esta palabra, ¿es algo malo? Es algo normal. Es natural. Por lo cual, en este sentido, si nosotros vivimos para nosotros mismos, nuestro bautismo, cuyo significado, cuyo propósito, no funciona. Bíblicamente no funciona. Es algo, una verdad
es grave. Por eso nuestro bautismo tiene mucha enseñanza. En la Biblia nos enseña 3 tipos del bautismo. Los judíos, de entre ellos, los que se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron, ellos se bautizaron por Juan Bautista. Por fin, ellos recibieron la salvación por Cristo Jesús. En este sentido, el arrepentimiento, aunque no es la salvación, pero recibir la salvación, el arrepentimiento es más importante. Y Cristo Jesús se bautizó. Esto nos enseñó de antemano sobre su muerte y su resurrección. Por eso el bautismo de Cristo Jesús es nuestra salvación. Por último, los cristianos salvos, después de ser salvos, se bautizan. Primero, para testificar su fe. O sea, el bautismo de los cristianos salvos es el testimonio externo de su fe. Y segundo propósito es la determinación de llevar bien la vida cristiana, predicando el Evangelio hasta que venga el Señor. Para decirles brevemente, el bautismo significa que la vida para sí mismo es terminada. Por eso nosotros, si vivimos para nosotros mismos, nuestro bautismo no funciona. Por eso, aprendiendo el bautismo que está escrito en la Biblia, vamos a decidir llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, siendo bautizados, siendo cristianos salvos. El día de hoy vamos a aprender con el tema la Santa Cena. Sobre todo, tenemos que conocer quién nos ordenó la Santa Cena. Hermanos, ¿quién nos ordenó la Santa Cena? El Señor. Por eso es importante. Ahora nosotros estamos 2 ceremonias, la Santa Cena y el bautismo. Ellos son importantes. ¿Por qué? Porque el mandato de nuestro Señor. Por eso, ¿por qué nuestro Señor nos ordenó 2 ceremonias? Para que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana hasta que venga el Señor. Por eso, meditando el bautismo, meditando la Santa Cena, podemos conocer qué tan importante es la vida cristiana para que nuestros seres queridos obtengan la vida eterna. Primeramente, vamos a pensar, nuestro Señor nos ordenó la Santa Cena. Lucas capítulo 22, 19, 20. Nuevamente leamos juntos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en mí, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Como yo les dije, tal como dice esta palabra, Señor, nuestro Señor nos ordenó la Santa Cena. Por eso en esta palabra, la palabra muy importante es la palabra vosotros.
vosotros. Dice así, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En esta palabra vosotros, ¿a quién se refiere? Vosotros, ¿a quién se refiere? Se refiere a los discípulos, a los cristianos salvos. Entonces, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, aunque ellos hacen la Santa Cena, no sirven a nada. Solo los cristianos salvos tienen la capacidad, tienen requisito de hacer la Santa Cena. Por medio de esta palabra podemos conocer una verdad. ¿Quiénes los salvos? ¿Quiénes cristianos salvos? Los cristianos salvos son los que ya comieron el cuerpo de Jesús y tomaron la sangre de Jesús por medio de la fe. La Biblia dice así. Los cristianos salvos, realmente, ellos son los que comieron la carne de Jesús y bebieron la sangre de Cristo. Cristo está en el corazón de cristianos salvos por medio de la fe. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 6, para entender esta verdad. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 47, 48. San Juan 6, 47, 48. Despacio, leamos juntos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En el versículo 47 dice, de cierto os digo. Jesús dice así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree en mí. El que cree en mí. El creer en mí significa, ¿qué significa esta palabra? Versículo 54, vamos a ver. 54, leamos juntos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54 dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que come mi carne y bebe mi sangre. A través de esta palabra podemos conocer una verdad. Los cristianos salvos, por medio de la fe, ya comimos la carne de Jesús y bebimos la sangre de Jesucristo. Esta palabra se refiere a que los cristianos salvos creen en la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nuestros pecados. Y también Jesús se derramó su sangre. Con su sangre ya limpió todos nuestros pecados. Así que los salvos son los que ya comieron el cuerpo de Cristo Jesús y ya tomaron la sangre de Jesús. Por eso
la Biblia dice así: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. 20 también, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero vamos a pensar, hermanos, ya nosotros recibimos la salvación por medio de creer en Jesús. Ya nosotros comimos, tomamos el cuerpo del Señor y su sangre. Pero ¿por qué Dios nos ordenó la Santa Cena? ¿Por qué la Santa Cena? Tal como dice esta palabra, última parte dice, versículo 19, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Esto es el propósito de la Santa Cena. Toda la iglesia tiene que hacer la Santa Cena para conmemorar al Señor, al Señor. La iglesia Corinto tenía mucho pecado. Ellos se olvidaron del Señor. Por eso apóstol Pablo le ordenó a la iglesia de Corinto. Así que capítulo 11, la Biblia primera de Corintios dice así. Leamos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Versículo 24-25 claramente nos enseña: haced esto en memoria de mí. Pero al leer, al aprender la Biblia San Juan y también esta palabra en catolicismo, los católicos mal entienden. Ellos realmente piensan que cuando sea misa, ellos comen la hostia, el pan, y también ellos toman vino. Pero ellos, haciendo la Santa Cena, realmente ellos piensan así. El pan, hostia, se convierte en cuerpo de Jesús realmente. Y el vino también se convierte en la sangre de Cristo Jesús realmente. ¿Qué le parece? ¿Será? Es mentira. Es mentira. Ellos mal entienden la palabra de Dios. El comer pan y tomar el vino significa hay que creer en Jesús. Hay que darse cuenta el significado de la muerte de Jesús y el significado de la resurrección. Aún así, algunos católicos piensan que pueden conservar su salvación a través de misa, la Santa Cena. Están equivocados. Están equivocados. Pero vamos a pensar, hermanos, de nuestra parte, Señor nos ordenó: haced esto en memoria de mí. ¿Qué creen que significa memoria de mí? ¿Qué tenemos que hacer? Señor nos mandó esto, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. ¿Qué creen que significa?
¿Cómo podemos conmemorar del Señor? Esta palabra se refiere a que los cristianos salvos vivid como hijo de Dios, vivid dignamente como siervo de Cristo. Esta palabra tiene este significado, esta enseñanza. Para conmemorar al Señor, los cristianos salvos, ¿cómo tienen que vivir? Hay que vivir rectamente, correctamente, bíblicamente, delante de Dios, delante de los hombres. De esta manera, el nombre de Dios puede ser santificado. Jesucristo nos enseñó la oración. En ella también tiene misma enseñanza. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, versículo 9. San Mateo capítulo 6, versículo 9. Leamos juntos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es la oración que nuestro Señor nos enseñó. Versículo 9 dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego, después leamos juntos: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿De qué manera el nombre de Dios puede ser santificado? Los cristianos salvos, ¿de qué manera puede vivir en el resto de su vida para que el nombre de Dios sea santificado? ¿Cómo? Sí, hay que vivir dignamente. Hay que llevar su vida cotidiana, su vida cristiana, no solo en la iglesia, sino también en su hogar. Tiene que vivir correctamente, rectamente y dignamente. De esta manera, el nombre de Dios puede ser santificado. Pero lamentablemente la iglesia de Corinto no era así. No era así. En ella había mucho pecado. Algunos hermanos tenían enfermedad por castigo. Algunos hermanos incluso ya murieron por el castigo. Por eso la Biblia, 1 Corintios 11, dice así. Leamos juntos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Última parte, muchos mueren, significa muchos mueren. Los cristianos salvos, aunque murieron, ellos tienen la vida eterna. En ese sentido, para con los cristianos salvos, cuando mueran, dice así: muchos
duermen. Muchos duermen. Por medio de esta palabra podemos conocer en la iglesia de Corinto, aun siendo ellos, siendo cristianos salvos, cometieron mucho pecado. Por eso en ella, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos ya murieron. Así que, hermanos, la Santa Cena no es la ceremonia sencilla. Hay significado muy importante, hay enseñanza, es muy grave. Cuando nosotros hagamos la Santa Cena, cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre su vida, pensando en presencia de Dios, presencia del Señor. Ahora yo, sinceramente yo, ahora estoy viviendo dignamente, siendo hijo de Dios, siendo siervo de Cristo, no cometiendo pecado, sin pecado. ¿Será? Sin pensamiento, sin consideración, algunos hermanos participan en la Santa Cena. No debe de ser así. Hay que pensar. ¿Por qué Dios nos ordenó el bautismo? ¿Por qué Dios nos ordenó la Santa Cena? Primeramente, para conmemorar al Señor. Cómo Cristo Jesús murió por mí. ¿Por qué Jesús resucitó? Hay que pensar profundamente. Y también cuando hagamos la Santa Cena, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. ¿Yo estoy viviendo correctamente? No solo delante de Dios, sino también los hombres que viven alrededor de su lugar. Y también vamos a pensar, hermanos, todos los cristianos salvos, nosotros cuando sea retiro, nosotros participamos en una sola masa. ¿Sí, verdad? Una sola masa. Todos los cristianos salvos participan en una sola masa. ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros participamos en un solo pan? ¿Por qué? ¿Qué significa? Somos uno. Somos uno. Dios quiere que nosotros seamos uno. Necesitemos unidad. Es importante cuando sea la Santa Cena. Por eso la Biblia 1 Corintios 10, 16, 17 nos enseña, leamos juntos, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Quiere decir que la Santa Cena tiene enseñanza, tiene significado o no. Sí, es importante. En la Santa Cena hay deseo del Señor. El bautismo también, en él hay deseo, hay esperanza de nuestro Señor. Somos un cuerpo, somos un cuerpo.
Así que al ver la Biblia, Efesios capítulo 4, un cuerpo, un Señor, una fe, una misma esperanza. Somos un cuerpo significa todos cristianos salvos, todos nosotros vamos a vivir juntos en el cielo temporalmente para siempre. Un cuerpo significa todos cristianos salvos van a vivir juntos en el cielo para siempre, para siempre. Por eso, siendo salvos, tiene que ser uno. Hay que cumplir unidad. Pero ¿por qué apóstol Pablo, por qué dice así a la iglesia Corinto? ¿Por qué? Porque la iglesia Corinto no estaba unida y estaba dividida. Por eso dice así, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Para enseñar unidad, para enseñar uno, Dios nos ordenó la Santa Cena. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son trino, pero uno. La Trinidad es uno. En Cristo Jesús, en Dios, todos cristianos salvos, los que tienen la vida eterna, ellos son uno. Ellos son uno. Sin falta, ellos viven para siempre juntos en el cielo. Por eso en este mundo, los salvos tienen que llevar juntos, tienen que vivir juntos, pensando un cuerpo, pensando la unidad. Pero la iglesia de Corinto no era así. Vamos a ver la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, 10 y 11. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, versículo 10, 11. Leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los clevos, que hay entre vosotros contiendas. Por eso, apóstol Pablo, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas. Quiere decir que no estaba unida y estaba dividida. Por eso, ordenando la Santa Cena, apóstol Pablo quería que la iglesia de Corinto fuera uno. Fuera uno. Lo que pasa es que esto es la voluntad del Señor. Esta enseñanza verdaderamente es el deseo del Señor. Por eso la Biblia San Juan, capítulo 17, dice, leamos juntos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Conforme a la voluntad de Dios, conforme a esta palabra, nosotros debemos ser uno. No solo iglesia, sino también en su hogar. Sinceramente, en la iglesia hay varias personas, hay varios caracteres, varias personalidades. Algunos hermanos, algunas hermanas tienen carácter muy fuerte. Algunos hermanos son muy generosos. Pero nosotros nos dimos cuenta el amor de Dios. Recibimos la salvación, perdón de todos nuestros pecados. Algún día vamos a ir al cielo y de ahí viviremos juntos para siempre. Entonces, en este mundo también tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Lo que pasa es que no podemos ser uno automáticamente. Hay que pensar la presencia del Señor. Y delante del Señor, cada uno de nosotros, cada quien mismo, trata de bajar. Cada uno de nosotros tiene que bajar por sí mismo, delante del Señor, delante de los hermanos. Por eso hay que humillar por sí mismo. Tenemos que pensar, esa hermana, ese hermano, esa hermana, muy bien, más que yo. Hay que pensar así. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, de versículo 1 a 3. Efesios 4, de versículo 1 a 3. Yo les leo. Yo pues, por eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De versículo 2 al 6, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como dice esta palabra, Señor quiere, espera que la iglesia sea uno. Pero necesitamos una personalidad, sobre todo la humildad. Por eso versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre.
con toda humildad, con toda humildad. Filipenses capítulo 2, después de Efesios, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Completad mi gozo, sintiendo, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Toda la Biblia nos enseña y predica para que la iglesia sea uno. Los miembros de la iglesia necesitan la humildad, la humildad. Por eso nosotros, hermanos, nosotros tenemos que humillar por nosotros mismos. Si no, es muy difícil la iglesia sea uno. Pero vamos a pensar, ¿por qué Dios nos pide la unidad? ¿Por qué Dios nos quiere que nosotros seamos uno? ¿Por qué? En unidad hay fuerza, hay poder de predicar el Evangelio. Quiere decir que en unidad hay poder para que la iglesia pueda predicar el Evangelio, las almas perdidas puedan recibir la salvación. Por eso, la Biblia 1 de Corintios 11:26, leamos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es la enseñanza de la Santa Cena. Por eso, la Santa Cena es la buena enseñanza. Cuando sea la Santa Cena, sobre todo hay que conmemorar al Señor y tiene que reflexionar sobre su vida. Y también, comiendo el pan y tomando el vino, hay que decidir el predicar el Evangelio a las almas perdidas, tal como dice esta palabra, hasta que venga el Señor. Aprendimos la Santa Cena, pero una cosa, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que hacer la Santa Cena? ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces los cristianos salvos deben hacer la Santa Cena? Algunos hombres, algunos creyentes, algunos cristianos, algunos católicos dicen así: cada domingo tiene que hacer la Santa Cena. ¿Qué le parece? ¿Será? En la Biblia no hay comentario exacto cuántas veces tiene que hacer la Santa Cena. Al ver la Biblia, la iglesia primitiva cada domingo se reunían en la iglesia, en la casa o en local
en varios lugares. De todos modos, la iglesia primitiva, los cristianos salvos, se reunían el domingo, cada domingo. En aquel tiempo, al ver la Biblia, ellos siempre aprendían la Biblia, la palabra de Dios. Y ellos partieron el pan. Pero el partir el pan tiene dos significados. Uno es el comer la comida y otro es la Santa Cena. ¿Sí me debe entender? Vamos a ver la Biblia, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Yo les voy a leer algunos versículos. La palabra, el partir pan. Pero esta palabra tiene dos significados. Uno es el comer la comida y otro la Santa Cena. Trata de discernir este significado. La Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Se los leo. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. En esta palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Significa, los apóstoles enseñaban la palabra de Dios a los cristianos salvos. Y también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esta palabra, el partimiento del pan significa, puede pensar en el comer la comida o la Santa Cena. Versículo 46. Dice, leamos juntos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En esta palabra también, en media parte, partiendo el pan en las casas. Esta palabra también puede pensar, ellos comieron la comida. Vamos a ver la Biblia, capítulo 20 de Hechos. Capítulo 20, Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 7. Leamos juntos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 11, también leamos juntos. Después de haber subido y partir el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Hemos leído varios versículos. En estos versículos, alguna palabra nos enseña, el partir pan es la Santa Cena. Y otro, el partir pan es el comer la comida.
Por ejemplo, en la pantalla Hechos capítulo 27, 33, 35, en esta palabra tomar pan y partió pan significa el comer la comida. Yo les leo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35, leamos juntos. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. En esta palabra, partiéndolo, comienzo a comer, significa comer la comida. Como referencia, aquí en México, nuestra iglesia, cuando se retiro, hacemos la Santa Cena. Pero en Corea, nuestra iglesia, cada seminario de la Biblia, el domingo, ellos hacen la Santa Cena. Pero está bien que hagan la Santa Cena frecuentemente, pero de todos modos, lo más importante es el significado de la Santa Cena para conmemorar al Señor. Y hay que reflexionar sobre su vida. Hay que ser uno. Y también la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Si nosotros, haciendo la Santa Cena varias veces, si nosotros no conmemoramos al Señor, nosotros no podemos ser uno. No reflexionamos sobre su vida, sobre nuestra vida. No prediquemos el Evangelio. La Santa Cena no funciona como el bautismo. Por eso, cuando sea el bautismo, cuando sea la Santa Cena, cada uno de nosotros debe de pensar la enseñanza de ellos, el bautismo y la Santa Cena. Si no, ellos no funcionan. ¿Sí me doy a entender esta palabra? Sí, hermanos, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado. Nosotros somos muy débiles, a veces somos necios, necesitamos tu santa palabra y tu santa voluntad, tu buena enseñanza que están escritos en la Biblia. En el resto de nuestra vida queremos vivir correctamente y rectamente. Así que nosotros hemos aprendido acerca del bautismo y la Santa Cena a través de 2 ceremonias. Queremos meditar tu amor, tu gracia y tu enseñanza. Especialmente a partir de hoy y hasta mañana tendremos retiro de los siervos. Te pedimos que muchos siervos
asistan y aprendan tu santa palabra para que sirvan bien para predicar el Evangelio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.